La infidelidad es el cáncer de la relación de pareja. Es un cáncer porque puede matar, porque requiere intervenciones muy drásticas de quimioterapia en el plano de la relación de pareja, porque es muy lento la curación, es muy lenta la recuperación, es muy lento salir de una infidelidad, porque puede haber recaídas. Cuando crees que estás ya curado, la persona que ha sufrido la infidelidad se puede sentir otra vez fatal, ¿no? Bueno, por eso dediqué en Emparejarte 30 páginas a abordar las situaciones de infidelidad, porque tienen esa dimensión de gravedad de cáncer, pero que, gracias a Dios, como muchos cánceres de hoy, se pueden curar. Y en el podcast de hoy vamos a hablar precisamente de cómo abordar esas situaciones de infidelidad, de deslealtad. No solamente nos va a servir, yo creo, lo que vamos a hablar en este podcast para aquellas situaciones de infidelidad, sino para situaciones en las que ha habido una falta de lealtad en la pareja, donde ha habido ese dolor, esa ofensa y donde queremos abordarlo y tratarlo para recuperarnos. Vamos a ver distintas fases en cómo tratar una situación de infidelidad. La primera sería el descubrimiento, ¿no? Aquello que no queríamos saber o que nunca hubiéramos querido saber, pero que descubrimos, ¿no? Y esto, pues, cuando lo cuentan las personas que han pasado por esto, pues te lo narran con dolor, con verdadera indignación y con verdadero sufrimiento. Pues me lo encontré porque estaba en la sesión del correo abierto, porque salió algo en el móvil y de repente pues fui a cogerlo para ver no sé qué foto y me lo encontré, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces la persona que ha descubierto la infidelidad se atormenta planteándose: ¿y si yo no hubiera mirado el móvil? ¿Y si yo no me hubiera quedado ese rato en el cuarto de estar cuando estaba la sesión del ordenador abierta y no hubiera visto los correos? No conviene nada entrar en esas hipótesis porque realmente nunca sabremos lo que hubiera pasado si tú no hubieras visto, oído o llegado a saber aquello. Lo importante es que ha emergido y la verdad ya está encima de la mesa, ¿no? Entonces es un momento para realmente confrontar con tu pareja, confrontar entre los dos, ver qué está pasando, ver qué ha pasado. Es el momento de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Es el momento de hacer preguntas, de contar, de explicar. Creo que es muy importante tener claro que hay que decir la verdad desde el principio, ¿no? Yo, fijaros, creo que esto muchas veces no sale la verdad desde el principio, ¿no? Perdonadme la imagen, que no es muy agradable, pero es como cuando uno aprieta un grano, ¿no? Y al principio sale ahí de repente la pus y parece que ya ha salido y no, todavía hay abajo, ¿no? Ahí queda más. Bueno, esto es importante que sepamos que tiene que salir todo, ¿no? Y que si cuesta en la primera sentada, tendrá que haber una segunda y una tercera, pero cuanto antes salga todo mejor, porque además si no, es peor. También la experiencia nos lo demuestra cuando trabajamos estas situaciones, que cuando se han quedado datos ahí que no se han comunicado, que no se han ventilado, al final muy fácilmente van a acabar por salir a superficie y lo único que hacen es reafirmar en la desconfianza a la persona que ha sufrido esa infidelidad. Pero bueno, ese es el tiempo inicial durísimo, de absoluto incendio, de absolutas llamas hasta el tercer piso, donde estamos, iba a decir, desquiciados, pues sí, con absolutamente la pérdida de la serenidad y de la paz, y haciendo esas preguntas y queriendo saber y obteniendo respuestas, ¿no? Es un momento en el que necesariamente hay que hablar, y mucho, entre los dos. Hay que verbalizar todo aquello que uno siente y todo aquello que uno ha pensado, que va elaborando mentalmente, para conocer también lo que está pasando, lo que ha pasado más bien. El segundo momento es el aterrizaje en lo que ha ocurrido, es decir, después del shock brutal de haber descubierto aquello y de haber hecho esa batería de preguntas con esas emociones tan disparadas y tan negativas, entra el aterrizaje de, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Pero realmente, ¿en qué momento ha podido hacer esto? ¿No? ¿En qué momento ha sido capaz de estar conmigo y al mismo tiempo tener esta relación en paralelo? ¿Cómo ha sido capaz de decirme te quiero o de estar conmigo, de tener incluso una relación sexual cuando al mismo tiempo estaba con otra persona, ¿no? ¿Qué dualidad es esta? ¿Qué locura es esta? Entonces, aquí hay una cuestión muy importante, yo creo que hay que decir desde el principio, y es que la persona que ha sufrido una infidelidad no puede intentar entenderlo porque no lo va a entender nunca. No vas a entenderlo nunca porque no hay quien lo entienda, porque no es comprensible, porque no obedece a parámetros ni racionales, ni vitales, ni de valores, ni nada. Entonces, como no tiene ningún sentido, como no tiene ningún encaje lógico ni racional, tienes que abdicar desde el principio en entenderlo. No lo voy a entender, porque la mayor tortura es muchas veces mental, ¿no? Darle vueltas
y cuestionarse y entrar en todas esas dimensiones, incluso hasta de responsabilidad, ¿no?, personal. Bueno, ¿será que yo le dejé de lado? ¿Será que yo no le he hecho caso en estos últimos tiempos? No podemos permanecer ahí. Debemos ser conscientes, además, de que la infidelidad supone pasar por un duelo. Afortunadamente, nadie ha muerto, afortunadamente, sencillamente hay una enfermedad grave, como decíamos antes, que vamos a intentar curar si queremos. Pero hay un duelo que pasar, hay un dolor, hay una pérdida, hay una situación de verdadero desamparo, ¿no? Y bien, ese es el momento del aterrizaje y donde quizá el punto también importante, además de no intentar entenderlo intelectualmente, es no identificar a la persona que ha cometido ese acto con el acto en sí mismo. Es decir, esto es lo más complicado, quizá, ¿no? Pensar que la persona que ha traicionado mi confianza de esa manera no es un traidor por naturaleza. La persona que ha cometido esa infidelidad no es alguien infiel por definición. Entonces, eso es complicado, pero necesario al mismo tiempo. Identificar una conducta que es negativa, que es mala, que es equivocada, pero no identificar a la persona con esa conducta, porque desgraciadamente todos podemos cometer errores y horrores muy graves, pero afortunadamente no nos identificamos normalmente con esa conducta, sino que renunciamos o abominamos de ella, seguramente también, pero la hemos cometido, ¿no? Bien, y en ese punto es cuando normalmente uno decide si quiere perdonar o no quiere perdonar. Entonces, a partir de ahí, y trabajando en la hipótesis en la que estamos moviéndonos dentro de este podcast, siempre buscando el modo de restaurar las relaciones de pareja y de reforzarlas, si entendemos que queremos perdonar, pasamos a la siguiente fase, que podríamos denominar la fase del perdón. El perdón es un acto libre, es algo que yo concedo porque me da la gana, no es algo que nadie me exige ni espera necesariamente de mí. Mm, Y además el perdón hay que solicitarlo, hay que pedirlo, hay que implorarlo, diría yo. A veces incluso lo expreso en términos de rodilla en tierra, ¿no? El que ha cometido una infidelidad debería hincar la rodilla y pedir perdón con un arrepentimiento profundo y con un arrepentimiento eficaz. Y vamos a hablar ahora un poquito de estos dos elementos. El arrepentimiento profundo que esperamos de la persona que nos ha sido infiel a veces no va a llegar o a veces no va a ser tan evidente como nos parece, ¿no?, como la persona que ha sufrido la infidelidad le pueda parecer. ¿Por qué? Porque la persona que ha cometido esa infidelidad puede sentirse de alguna manera legitimada, ¿no? De alguna manera, bueno, es que yo me encontraba muy sola, o es que tú realmente me hablabas muy mal, es que tú me estabas tratando de tal manera y de tal otra. Entonces, a veces no es tan evidente, ¿no? Y eso añade la mayor perplejidad todavía a quien ha sufrido la infidelidad, ¿no? Yo me he encontrado en situaciones donde, en una situación de infidelidad, la persona que ha sufrido la infidelidad es la que prácticamente tiene que convencerle al otro, a la otra persona, de, bueno, oye, venga, vamos a remontar, vamos a mejorar nuestra relación, casi convencerle de superar ese verdadero escollo en el que han caído para empezar a recuperar la senda del perdón, ¿no? Bueno, como digo, cuesta, pero es necesario que el que pide perdón esté convencido de que lo que ha hecho está mal, de que nada justifica una acción de deslealtad, una acción de infidelidad, ¿no? Todas esas cuestiones se tienen que abordar, ¿no? Me has dejado muy abandonado, no me has hecho ni caso desde que nacieron los niños. Todos esos temas deben ser abordados en la pareja y solucionados en su momento, pero en ningún caso justifican una ruptura de las reglas del juego más básicas como son la lealtad y la fidelidad, ¿no? Así que seamos conscientes de que una vez que hemos recibido esa petición de perdón sincera, profunda, que decíamos antes, nosotros, tú, la persona que ha sufrido la infidelidad, quieres perdonar, ¿no? Y entonces decides perdonar, decido que te voy a perdonar. Para ese perdón, uno de los temas que también muchas veces guerrean dentro de nuestra cabeza, de nuestro corazón, es la idea clara de esto yo nunca lo hubiera hecho. Yo por mal que estuviera contigo, por mal que me sintiera contigo, ¿no? El otro día me lo decía alguien, mira, pues yo sí, lo hubiera dejado, me hubiera marchado, hubiera dicho hasta aquí hemos llegado, pero no hubiera hecho esto, ¿no? De engañar y mantener una relación en paralelo y al mismo tiempo estar transmitiendo en casa mensajes de solidez y de amor y tener, tejiendo ya otra relación con otra persona. Bueno, ese pensamiento de yo nunca lo hubiera hecho es un pensamiento que es muy normal, que es muy coherente con
con tus valores, con que tú consideras que la relación es un lugar de fidelidad, de permanencia, de lealtad, de cuidado y de atención, como estamos viendo aquí, pero no te permite asumir y entender que todos tenemos los pies de barro, y que aunque tengamos una cabeza de oro, un corazón de platino, un pecho de bronce y unas piernas de plata, los pies son de barro, ¿no? Como aquel gigante de las Sagradas Escrituras. Entonces viene una riada de agua y a lo mejor nos puede por abajo deshacer toda esa tierra, se puede desmenuzar y la estatua entera se cae en pedazos, ¿no? Quiero decir con esto que debemos plantear el perdón desde la indulgencia, desde el decir, todos podemos cometer verdaderos errores, verdaderos desatinos en nuestra relación, y yo no me puedo considerar ajeno o inmune a eso, por más que a priori nos diga que sí. Es como si tú preguntas a cualquier persona que está en una relación, oye, ¿tú perdonarías una infidelidad? Y el a priori invariablemente es una priori de, pues yo no lo perdonaría de ninguna manera, ¿no? Fijaros, hasta que no lo vives no lo puedes saber, ¿no? Yo me acuerdo de un caso que en una conferencia que yo estaba dando la verdad es que era un público en general muy joven, treintañero diría, ¿no? Pues eso. Y había una persona en el público que tenía ya una cierta edad, no sé, unos 60 años, una señora de esa edad ya, y que yo veía que durante toda la conferencia, donde se abordó bastante este tema de la fidelidad, de cómo abordar la fidelidad, la infidelidad, etcétera, ya me miraba muy seria durante toda la conferencia. Y yo, en algún momento, eso que te sientes hasta incómodo, ¿no? Me estoy realmente sintiendo mirado de una manera muy directa, pero ya está, pues tienes que seguir porque esto es lo que hay, buscas el contacto visual con otras personas que sonrían más y con eso te estimulas, ¿no? Al final de la conferencia se me acercaron varias personas a hablar conmigo, de repente se me acerca esta señora acompañada de su hijo, que era uno de esos chavales de esas edades que os había dicho, no menos de 30 años, y me dice, no, mira, yo estoy aquí por casualidad, mi hijo me iba a buscar al aeropuerto y me ha dicho antes de ir a casa es que tengo una conferencia que igual, bueno, pues te acompaño, voy a estar contigo y estoy ahí sentada. Y me dijo, todo esto que has estado diciendo sobre el modo de abordar la infidelidad tiene mucho que ver con mi historia personal. Te la voy a contar. Y me contó que era una señora que después de muchos años de matrimonio había descubierto una infidelidad en su marido y todo su entorno, incluyendo sus hijos, hijo que estaba ahí con ella y que empezó a apartarse un poquito, a retraerse a medida que me iba contando la historia, me han insistido en que le cierre todas las puertas, que yo lo hice, ella me decía, yo de entrada, por supuesto que le dije, no quiero saber nada de ti, esto se ha terminado, adiós, muy buenas, ¿no? Ya, ella me contaba, además, por la vida que tengo, no dependo en absoluto de él, ni económicamente, ni profesionalmente, ni nuestro ritmo de vida ya por hijos, por nada. Es decir, que yo verdaderamente puedo prescindir de él y fue a lo que yo llegué en la reacción inicial, pero le quiero, pero realmente le quiero perdonar, pero realmente él está insistiendo y pidiéndome perdón y yo he decidido perdonarle, me contaba esta señora, ¿no? Claro, con ese gesto tan serio que tenía, porque le quiero y porque le quiero dar la oportunidad de saberme amar bien y de hacer las cosas muy bien y de cuidarme de verdad, ¿no? El resto de nuestra vida. Claro, ¿quién le niega a esta señora esa capacidad de perdón, ¿no? Y ella frente a sus amigos, frente a sus hijos, el perdón es algo sobrehumano. El perdón es algo que no se entiende y por eso el a priori es yo nunca perdonaría una infidelidad. ¿Cuántas personas sentadas en este sofá que pensarían así en términos abstractos, cuando se han encontrado ahí han dicho, es que el amor es más grande que el dolor en este caso, ¿no? Y el dolor es muy grande porque cuanto más amas, cuanto más grande es el amor por una persona, más grande es el dolor cuando esa persona te traiciona. Con lo cual es una especie de trampa complicada, porque siento un enorme dolor porque has traicionado mi enorme amor, pero al mismo tiempo ese gran amor que siento por ti es lo que me va a servir de gasolina para remontarme y volverte a mirar a la cara y volver a decir, te perdono, quiero perdonarte y quiero darte una oportunidad de amarme bien, ahora sí que de verdad de amarme bien. Y esto es compatible con el dolor más profundo. Por eso, como dice Jutta Burgraff, se puede perdonar llorando. Yo diría, normalmente se perdona llorando, llorando mucho, con una verdadera compunción, con un verdadero desgarro interior que nos lleva a decir, no puedo más, pero quiero perdonar. Entramos en la fase que podemos denominar la fase de la remontada, ¿no? Cuando ya la pareja ha pasado por esos primeros momentos, ha hecho el aterrizaje, han anclado bien el perdón y empiezan a remontar juntos, ¿no? ¿Qué quiere decir remontar juntos? Bueno, pues que empiezan
las parejas que yo veo y que están aquí siguiendo un procedimiento y una intervención, pues empiezan a tomar acciones, a hacer cosas que les ayuden a estar juntos. Claro, la remontada es muy lenta. Yo esto es algo que siempre les digo, ¿no? Desde el primer momento, esto va a ser muy lento. ¿Se puede curar? Sí, pero vamos a tardar mucho. Y además, esa recuperación no es lineal, es una recuperación en la que hay montaña rusa, en la que hay momentos donde me veo arriba, arriba, arriba y parece que ya estamos fenomenal y que aquella relación ha recobrado todo su brillo y de repente, ¡bum!, el coche baja en picado y me encuentro otra vez abajo del todo, en el fondo absoluto de la montaña rusa, ¿no? Eso es así y va a ser así durante un tiempo importante, ¿no? Esos picos de sierra que vamos a ir observando arriba y abajo, afortunadamente se van reduciendo cada vez más y bueno, aunque haya un arriba y abajo, cada vez el arriba y abajo es menos dramático, menos profundo y se hace más llevadero, ¿no? Pero hasta cierto punto, porque uno de los graves peligros en esa fase de remontada es que la persona que ha cometido la infidelidad y asumiendo que se ha arrepentido, que ha pedido, implorado ese perdón que hemos dicho de hincar rodilla, que ha puesto de su parte todo para cuidar a la persona y hacerle entender que la quiere y que quiere estar al lado de esa persona siempre, esa energía inicial y esa fuerza y esa decisión tan grande se puede ir debilitando con el tiempo, porque puede decir, bueno, pues todavía estás en esa página, de verdad, todavía me vas a recordar todo esto. Se puede hasta cansar un poco, ¿no? Y se puede desmoralizar. Y qué peligroso es este momento también. Pero hay que contar con ello. Y por eso hay que decírselo a la pareja y hay que decírselo para que entiendan que tú te vas a cansar también de estar ahí picando piedra porque vas a decir, hombre, que salga agua ya, que llevo aquí picando mucho tiempo. Pero bueno, hay que continuar por ese camino, un camino que lo que tiene que hacer esa pareja es un poco lo que veíamos en el pasado podcast, que hablábamos del plan de choque para recuperar una pareja que ha perdido los sentimientos y que se ha quedado muy seca, ¿no? Nos acordamos, nos priorizamos, invertimos en nosotros, nos hacemos una escapada, cuidamos los espacios y aislamos un poco al resto del mundo para focalizar de verdad en nosotros, todo para recuperar esa vitalidad y esa confianza y esa unión que se ha roto de una forma tan clara entre nosotros dos, ¿no? Fijaros que en esta fase de remontada, con todas sus subidas y bajadas, hay cuestiones que son importantes. En primer lugar, esa situación de infidelidad se habrá dado en un contexto determinado y hay que establecer medidas de prevención. Evidentemente, si puedo dejar de estar en ese entorno, si puedo salir de la cercanía o de las situaciones que me ponen en contacto con esa persona, será necesario establecer esas medidas de prudencia, esas medidas que den cierta tranquilidad a la persona que ha sufrido la infidelidad, bueno, pues de que va a haber menos opciones, un compromiso absoluto en cortar absolutamente de manera radical el contacto con esa persona, ¿no? Y eso tiene que estar muy claro. Pero lo que no debe haber es una situación de vigilancia y control por parte de quien desconfía. Las personas que muestran desconfianza creen que a través del control, a través del seguimiento, ¿no? Cuando salgas del trabajo me llamas para que yo sepa dónde estás, o vamos en llamada para que yo te ubique, o tengo tu ubicación para que en todo momento yo pueda comprobar dónde estás. Todo ese tipo de cuestiones de control y de vigilancia no sirven para nada bueno, porque verdaderamente, creo que todos, si queremos engañar, sabemos cómo engañar, tenemos inteligencia para engañar, y sobre todo que lo que queremos es dar un voto de confianza a la otra persona, que si la autoconfianza es traicionada de nuevo por esa persona, allá ella o allá él, ¿no? O sea, allá la persona, porque habrá de verdad tirado por tierra todo este proceso de reconstrucción. Pero esa actitud de vigilancia y de alerta permanente solamente reactiva la desconfianza en uno mismo. Por lo tanto, si decidimos perdonar, decidimos confiar y decidimos cerrar esas medidas de control. Puesto, eso sí, medidas de prudencia que hemos dicho antes, de alejamiento y de corte total de relación con esa persona. No, no va de aquello de, no, es que seguimos siendo amigos. No, no. O sea, tú cierras completamente. Cierras esa compuerta para que no vuelva a entrar. Decíamos al principio que de la infidelidad se sale y ahora que vamos a cerrar este podcast quería lanzar la idea de que no solamente se puede sobrevivir a una infidelidad, sino que podemos tener una pareja nueva, una pareja mejor incluso que la pareja que teníamos antes de que se produjera todo este torbellino. Fijaros, el arte japonés kintsugi es una expresión artística que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Cuentan que en la época medieval en Japón al emperador se le rompió la vasija, se le cayó su qué preciosa y querida vasija en la que tomaba el té y se rompió en pedazos, ¿no? Entonces él estaba desolado y en la corte pues todos buscaron traerle las mejores vasijas del imperio, pero él no, él quería esa vasija porque es que era la que le gustaba, es la que él quería, ¿no? Y estaban desesperados hasta que por fin un
un artesano dijo, yo creo que puedo hacer algo. Entonces cogió las piezas rotas de la vasija y las unió con una pasta de resina mezclada con polvo de oro. Y esa resina muy adherente hizo que las piezas se pegaran y que quedaran a la vista vetas doradas que embellecían todavía más la vasija, la vieja vasija que tanto quería el emperador. Cuando se la dieron, él se quedó encantado porque se veían todas esas grietas, pero estaban embellecidas con esa resina con polvo de oro. Bueno, pues esa es la relación que sale de una situación de este tipo. Esa es la relación que supera una situación de sufrimiento y de deslealtad tan grande como se provoca en la infidelidad. Se ven las cicatrices, las tenemos muy presentes, somos muy conscientes, pero están esas piezas unidas con el oro de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestro compromiso, de nuestro amor y de nuestro cuidado el uno por el otro. Y de esa manera obtenemos esa pareja renovada, esa pareja en la que de nuevo nos volvemos a elegir. Nos aceptamos el uno al otro, nos elegimos el uno al otro, encima conscientes de que tenemos los pies de barro y que podemos cometer graves errores, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, de la situación de infidelidad, que es un cáncer, se sale, se puede curar y nos lleva a una relación en la que nos vamos a cuidar siempre mucho más. Hasta pronto.